Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética. Hoy nos acompaña Carolina Gastaldi Castaño, autora del libro El despertar del alma. Durante 17 años trabajó en una entidad bancaria y llevó una vida aparentemente convencional. Sin embargo, paralelamente a esa vida cotidiana, comenzó a vivir experiencias espirituales que poco a poco transformaron profundamente su manera de entender la realidad. A lo largo de su camino, exploró distintas herramientas de crecimiento interior, como el Reiki y los registros acásicos, pero hubo experiencias que marcaron un antes y un después en su vida. Entre ellas, encuentros espirituales que la llevaron a replantearse muchas de las creencias que tenía sobre la existencia, la conciencia y el propósito de vida. Según relata, una de las experiencias más significativas ocurrió cuando percibió una realidad distinta a la habitual y recibió una enseñanza que transformó por completo su visión del mundo y de sí misma. A partir de entonces, comenzó un proceso de despertar espiritual que la llevó a profundizar en la relación con sus guías espirituales, a vivir experiencias trascendentes y a explorar cuestiones relacionadas con la conciencia, la vida y la muerte. Todo ese recorrido quedó plasmado en El despertar del alma, un libro en el que comparte su historia personal y las reflexiones que surgieron de ese proceso de transformación. Hoy vamos a conocer su experiencia, su visión sobre el despertar espiritual y los aprendizajes que han marcado su camino. Así que, sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Carolina, bienvenida. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar mi invitación, Carolina. Y bien, la verdad es que tienes una historia fascinante, pero antes de adentrarnos a ella, me gustaría conocerte un poquito mejor. Y la pregunta que te quiero hacer antes de empezar es que durante 17 años has, si no me equivoco, me corriges si me equivoco, has trabajado en una entidad bancaria y llevas, o llevabas, por decirlo así, una vida aparentemente convencional. ¿Cómo era tu vida antes de comenzar todo este proceso espiritual en el que estás ahora tan adentrada? Mi vida era un mundo lleno de ruidos, era un mundo donde yo estaba dentro de un sistema que no entendía. Yo decía, yo no soy de acá, ¿cómo puede ser que no entienda el dinero? Y más trabajo en un banco. Y yo trastabillaba y me pegaba la cabeza contra la pared porque trataba de buscar la felicidad dentro de este sistema, ¿no? Compraba compulsivamente, salía, había mucho ruido alrededor mío porque yo decía, bueno, ser feliz debe ser ir a hacer compras, y iba a comprar carteras. La felicidad debe estar en juntarse con amigos, e iba a juntarme con amigos. Y así, una tras otra, pasé 17 años buscando respuestas en el lugar equivocado. Hasta que un día yo digo, la espiritualidad me encontró, y después abrí los ojos, porque por más que yo buscaba estas respuestas en mi interior, se me presentó de golpe, ¿no? Tuve una relación de más de 10 años con una persona en la cual había mucha violencia, mucho ejercicio del poder, y de repente un día decidí empezar a irme los fines de semana de la casa. Una casa donde yo también había invertido, me tenía agarrado lo económico, me tenía el sistema totalmente absorbida. Empecé a irme a descansar los fines de semana a un hotel muy cerca, pero en definitiva estaba sola, aislada. Y fue la primera vez que vi una presencia que no era de este plano, pero yo estaba tan ensordecida que lo primero que pensé fue, es un fantasma. Estaba en una habitación de hotel que iba siempre aparte, ¿no? Con dos camitas y estaba la tele prendida, la luz del baño del medio de las dos camas prendida y veo una persona que entra por la puerta de la habitación. Yo digo, esa persona entró por la puerta de la habitación porque tratan de que a uno le encuadre las cosas, ¿no? Si se me aparecía así, vaya a saber qué pasaba. Bueno, entra por la puerta una persona de blanco, de unos 60, con un traje blanco y una luz atrás gigantesca.
se para en la punta de la camita donde yo estaba sentada y me hace este gesto. Y yo digo, "Guau", no dije nada, obviamente, me quedé inmóvil. Entonces pasa esa secuencia, unos segundos, y fue de después de 10 años al otro día que tuve el coraje para levantarme de mi casa e irme. Yo digo, esa presencia fue a salvarme, fue a mostrarme que había algo más. Obviamente no me dijo nada, pero uno no entiende si hay una persona enfrente, te tiene que hablar, ¿no? Imagínate lo básico que era todo en mi vida. A partir de ese entonces fue que después de años descubrí que había algo más, que había otro camino. Esa fue mi primera experiencia con algo, por decirlo, sobrenatural, porque uno no entiende que, que hay una vida invisible, ¿no? Que uno no puede captar con los sentidos del ser humano. No, tu primera experiencia sobrenatural y bastante sobrenatural, quiero decir que no es algo sutil en absoluto, entró por la puerta grande, la experiencia sobrenatural. Sí, 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 tal cual. Fue tremendo para mí, pero yo entendí que él me había decodificado un mensaje que había sido telepático. Me pasa desde chica que yo escucho pensamientos ajenos. Escuchaba a mi mamá cuando era chica, después estudié Reiki porque yo siempre busqué respuestas en todos lados, desde las carteras hasta el tarot, y iba y decía, ¿y cómo puede ser? Y estudiaba. Pero no, nada me cerraba, porque siento que hay un mundo donde te da respuestas fijas para ciertos problemas, pero todo separado, ¿viste? No es que uno encuentra una verdad absoluta, salvo que uno se haga la gran pregunta de quién soy, ¿verdad? Sí, a partir de ahí empecé un camino de soledad, porque cuando uno se encuentra en esa noche oscura, uno parte, agarra sus maletas, lo mío fue literal, pero verdad, agarra su maleta y sale caminando solo, porque es un camino de autodescubrimiento. Y sigue trastabillando tal vez en lo mismo en lo que vivía, pero las respuestas empiezan a llegar porque uno, cuando las pide al universo de corazón, el universo responde absolutamente. Bueno, te contaba que yo en el Reiki, cuando le hacía a mis compañeros de trabajo, también escuchaba nombres, escuchaba frases, y cuando se despertaban le decía, ¿y quién es? Ponele Mateo, y bueno, es mi ex, y yo decía, wow, pero nunca dije yo tengo algo que puedo, no, nunca reconocí que eso era algo en lo que debía prestar atención, ¿no? Pero vamos, está claro que es una cosa intrínseca en ti de siempre, independientemente de que después se fue desarrollando. Y bien, como bien mencionas, ha habido un acontecimiento bastante significativo, muy concreto, que ha marcado un antes y un después en tu forma, pues, de entender la realidad, que empezó con esa experiencia que tuviste estando a solas, esa presencia que te hizo como este gesto. Em, ¿Cómo se desarrolló tu vida a partir de ese momento? Em, ¿Qué experiencias de esa magnitud, así de significativas, has tenido desde entonces? Bueno, desde entonces pasaron 2 años, mamá me dice, vámonos a México porque hay un señor muy conocido que recibe gente que es contactado extraterrestre. Bueno, mamá, vámonos a México, nos fuimos con mi hermana las tres, pero yo me iba de viaje de vacaciones, o sea, imagínate lo ajena que estaba todo esto. Allá nos cuenta un poco, que pasamos una semana en México, volvimos a Argentina. Eh, Sigo en este mundo, en esta rutina, yo todavía no me percataba de nada hasta que un día no doy más y me arrodillo en el suelo de mi casa. Me arrodillo en el suelo de mi casa y digo, Dios, porque yo no voy a la iglesia, sí creo en una fuerza, en una energía universal, yo creo en Dios. Y le dije, Dios, yo no puedo más con este sistema, no puedo más, no entiendo cómo manejarme, tenía deudas, siempre siendo muy, muy, muy buena gente y muy de dar a todo el mundo. No sabía qué tenía que resolver para funcionar dentro del sistema y me arrodillo en mi casa. Cuando me arrodillo en mi casa, empiezo a ver una realidad paralela. Veo césped, veo del lado derecho piedras gigantes, del lado izquierdo montañas y del otro lado el mar. Y en una de las piedras veo una persona sentada que se me acerca y me dice, Carolina,
yo no hice la creación con dinero. Yo hice la creación y me emociono con el poder de la intención. Entonces entendí que uno puede crear en la vida y que no hace falta ser hijo de un millonario, no hace falta, solo hace falta intencionar y hace falta conocerse y saber que lo que uno quiere para emprender el camino y las oportunidades llegan. A partir de ese día, desde luego de verlo y que me diga esa gran frase, me envolvieron palomas blancas y volví a mi habitación. Y obviamente seguí rota porque empecé a estudiar qué era el poder de la intención. Y a partir de ahí se me abrió un camino gigante donde empecé a estudiar registros, registros akáshicos, pero lo estudié para mí, para saber qué es esto. ¿Qué es? Yo siempre preguntándome y estudiando para mí misma, no para resolverle la vida a los demás. Yo necesitaba entender quién era. Y un día en la activación que estudié con una chica que es de un pueblo cercano, ni siquiera estaba conmigo, veo una bola blanca. Veo una bola blanca que se me aparece y una mano que sale así de la bola. Des- bueno, te cuento la experiencia después, cómo entiendo qué era, ¿no? Tomo la mano y en ese instante, porque no existe el tiempo, me encuentro por fuera del mundo, en el universo. En el universo y viendo la Tierra desde lejos. Y yo digo, wow, fue un instante, yo recuerdo ver la Tierra y volver a mí. O sea, fue todo muy rápido. Después de que pasó eso, voy con mi mamá, porque mi mamá también estudia conmigo, pero ella todavía no le están sucediendo estas cosas, pero sí vamos juntas en el camino. Mamá, le digo, mirá lo que me pasó. Me dice, mamá, eso es un Merkabah, es un cuerpo de luz. Y ahí donde se trasladan, llamalo extraterrestres, ángeles. Y yo empiezo a sentir un llamado importante en mi vida que salía del pecho hasta que un día llegué a la casa de mi mamá, que vive cerquita, y le digo, mamá, yo voy a hacer un voto de silencio. Y claro, yo que me hablo hasta los codos, mi mamá se reía. ¿Cómo vas a hacer un voto de silencio? Es algo, una locura. Así era el llamado tan importante que sentía. Entonces vuelvo a mi casa y me siento en mi mesa, vivo sola. Bueno, acá estoy. ¿Qué quieren? Le digo. Obviamente que no pasó nada, cantaban los grillos. A partir de ahí eh, le digo a esta persona que vino a buscarme, que me llevó en ese cuerpo de luz a ver la tierra por fuera, le digo, quiero conocerte. Entonces pasaron un par de días y lo veo en una bola blanca como meditando y es una persona, un ser alto, debe tener 2 metros de alto, rubio, con el cabello lacio, una piel muy blanca, unos ojos muy claros, con un traje, cuando yo lo vi, ¿no? Porque muy clarito, como un celeste muy clarito, y lo vi meditando, así, en una burbuja. A partir de ahí supe, pero todo esto sentada en el patio con los ojos abiertos y viendo otra situación. A partir de ahí conecté las dos cosas, los dos seres. Empecé a verlos en especie de nave, empecé a hablar constantemente, a comunicarme constantemente con ellos. Bueno, yo no sabía quién era, voy la de mamá y le digo, mamá, hablé con un rubio de pelo lacio. Y mamá me dice, es un pleyadiano. Ah, mirá vos, por eso, a mí me ocurren las cosas y yo no tengo estudios de esto. Bueno, después empiezo a ver al gurú, que hoy entiendo que es un gurú tibetano, y al pleyadiano juntos. Y empezamos con el libro que escribí, que se llama El despertar del alma, que lo escribí en una noche, en 3 horas, porque soy mamá de una bebé muy chiquita, no tenía otro horario. El despertar del alma, que habla de salir de una crisis profunda para encontrar el sentido a la vida. Eh, y después me empiezo a ver con ellos, dentro de la nave. Entonces, bueno, empiezo a ver que no sé en cuántos planos puede uno existir. Todavía eso estoy tratando de buscarle una respuesta. No sé si me estoy explayando mucho. No, no, es interesante y quiero saber Bueno, cómo, en qué termina esto y al final quiénes perfecto. son, ¿no? Así que tú Yo sigue digo, bueno, tu secuencia.
iba en el colectivo porque yo dejé mi camioneta, tengo una camioneta parada ahí porque yo digo, uno cuando encuentra el sentido de la vida, cuando encuentra quién es, ya no necesita lujos, no necesita grandes cosas, empieza a vivir cada vez más sencillo. Entonces empecé a ir en colectivo al centro, en mi ciudad, que es Neuquén, en Argentina, y siento una luz muy grande que sale desde el cielo hasta mi cabeza y escuché, Carolina, tenés que hacer teatro. No llego lo de mi mamá, mamá, tengo que hacer teatro. Yo pensé que eso me iba a respaldar económicamente. Entonces, para, para, para vivir de esto, que es lo que yo amo y es la misión de vida que encontré. Bueno, entonces empiezo el camino al teatro y empiezo a transitar otros momentos donde necesitaba otras herramientas y esos dos seres me presentaron a ocho maestros, ocho guías espirituales más, de los cuales los voy conociendo a medida que transcurre el tiempo, porque todo esto que te estoy contando, yo también lo estoy transitando, no es que tengo todo resuelto. Y ahí empecé a hablar con un Urma que descubrí que era un Urma cuando fue la de mamá. Le digo, mamá, me habló un león, ¿cómo puede ser? Y mamá me busca y me dice, mira, es esto, qué sé yo. Pero bueno, y ahí vamos trabajando ciertas etapas de mi crecimiento personal. Pero lo que sí me pasa es que canalizo a través de dibujos con ellos situaciones para mi crecimiento y para el crecimiento de quien quiera consultar de qué va la vida, ¿no? Y son respuestas muy amorosas, no existe la dualidad, ¿no? Y bueno, esto de canalizar también me llegó a un punto de agarrar un papel y empezar a escribir. Y una vez estaba yo canalizando, abro registros y, y le digo, bueno, pero ¿con quién hablo yo? Me di unos consejos para mi vida, ¿no? Entonces escribo Quechua, G-E-S-H-U-A, Quechua. Entonces voy a lo de mi mamá, que siempre la que me escucha, y le digo, mamá, hablé con tal Quechua. Me dice, Quechua, vos lo notaste mal. Me dice Jesús. Entonces yo digo, wow, eso es inmenso cuando uno descubre quién es y se me pone la piel de gallina y cuando uno se entera que existe, que todo lo que existe, en realidad lo verdadero, es por fuera de este sistema, es increíble, es increíble. Eh, Hoy estoy canalizando un libro por día y ¡Wow! estoy tratando, sí, sí, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Digo, es parte de encontrar el don que uno tiene, porque uno vino a la Tierra a algo, pero a experimentarse y a experimentar y a evolucionar. Y el don aparece solamente cuando decidimos aquietar la mente, cuando buscamos ese camino eh, que es muy difícil decidir tomarlo pero el callar la mente y el empezar a habitarse uno y habitar un vacío que en realidad no es un vacío, que en realidad es un espacio sagrado, es ahí donde se abre la conexión, ¿no? Y para mí es inevitable mencionar qué relación tan bonita y me parece muy tierna que tienes con tu madre y cómo te respalda y te apoya en todo. Además, la fe absoluta que tiene en ti, como, buscando el significado a las cosas que vas presenciando. Qué apoyo tan bonito, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad que sí, es hermoso, me voy a emocionar. Pero es que cuando la palabra de la fe y el amor se presencia en más de una persona, es como que se valida, ¿no? Como que nos Claro. da fuerza entre los seres humanos cuando tenemos este tipo de charlas. Es animarnos a abrir un mundo de amor dentro de uno. No hay nada más hermoso que habitar el corazón. Yo tengo acá atrás el Buda, ¿viste? Lo Pero veo. lo tengo el Buda, pero porque lo tengo meditando en mi casa. En realidad, digo, todos podemos llegar a una iluminación en la vida. Digo, no somos seres especiales, somos todos seres perfectos e iguales. Entonces, todos podemos llegar a iluminarnos y a encontrar en la experiencia el sentido de la vida.
Me han pasado muchas cosas que me han hecho preguntar qué es la vida, qué sentido tenía respirar. Es muy triste, pero muchas personas pasamos por una depresión que no sabemos por qué se trata y a veces es nuestro niño interior, ¿no? Tratando de sanar. Estas experiencias me han llevado a entender que el tiempo no es lineal, sino que es vertical. Como yo lo digo, tenemos a nuestro niño y a nuestro yo superior conectado por una línea y viviendo en nuestro presente, absolutamente en nuestro presente. Nuestro niño inferior, nuestro yo inferior, le digo nuestro niño, nosotros podemos ir a abrazarlo hoy o todos los días que querramos para sanar. Y podemos convocar a nuestro yo superior para que nos abrace hoy en día y nos diga por dónde seguir. Entonces nunca estamos solos, ¿sí? Somos todo nuestro yo experimentándose al mismo tiempo. Bueno, esto es muy amplio, digo, pero yo no estudié en ningún lado, yo tengo un secundario hecho nada más. Digo, ¿cómo puedo llegar a esas conclusiones, no? A entender que todos tenemos que llegar a un punto cero, donde nos sacamos las mochilas que traemos, pero nos sacamos, digo yo, entrando en conciencia de lo que nos pasa y cómo viendo cómo reaccionamos con la vida. Digo, no elegimos por lo general reaccionamos. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de episodios, ahí puede detectar qué es lo que está pasando, ¿no? Empezar a sanar esas sombras para llegar a ese punto cero y a partir de ese punto cero nutrirse para saber quién es uno. Entiendo el punto. Y bueno, ahora que te conozco un poco mejor, Carolina, mm, en varias ocasiones ya a lo largo de esta entrevista has hablado de esa experiencia profunda en la que percibiste una realidad diferente. Esas presencias, comentaste que me llamó mucho la atención, la de Yeshua. Hablaste también de una figura que tú no sabías, pero que también relacionaste con un pleiadiano. Eh, a ver cómo te planteo esta pregunta. ¿Cuántos seres has contactado o te han contactado y qué los diferencia al final entre sí? Porque, claro, has mencionado como distintos tipos de energía Sí. y todas Mira, nacen más o menos de experiencias similares, ¿no? Como un estado de conciencia expandido. claro, yo creo que el equipo que trabaja conmigo, o yo trabajo con ellos, es un equipo que está dedicado específicamente a una cierta misión. Yo no sé qué hay más allá, no sé qué harán cada uno, porque sí sé en que en el momento en que me acompañan, ¿no? Como que hay un ser específico para cada cuestión, pero todos hacen a un equipo. Em, y que, por ejemplo, mi equipo está en la misión del despertar de conciencia. Se vienen tiempos muy difíciles para Argentina, sobre todo. Están cerrando muchas fábricas. La gente está empezando a tener, no sé si un despertar todavía, pero una crisis enorme, ¿sí? Y por eso están estos equipos que están guiando cierto tipo de gente para empezar a hablar, que como vos, como yo, o sea, somos muchos, para empezar a concientizar a quienes necesitan, porque somos todos, digo, somos todos seres haciendo una misión para alguien más, ¿no? Y en eso nos ayuda a uno mismo también a evolucionar. ¿Tú crees que parte de tu propósito, que bueno, que está claro que te han escogido para algo, es precisamente ayudar a ese despertar de conciencia? Absolutamente, absolutamente. Mira, El despertar del alma es mi libro que está publicado, pero escribí muchos libros más que todavía no publico, que se llama El juego de la experiencia, La programación, em, Mis otros yo, y todos los días voy canalizando información que a uno dice a veces no se le ocurre, ¿no? En realidad es canalizada.
Sí, mi misión de vida es ayudar al despertar de la gente. Por eso un día fui a mi trabajo y dije, yo renuncio. Y bueno, no me dejaron porque hace muchos años me conocen, pero es tan profundo el deseo de dedicarme a lo que vine, ¿no? Y es tan difícil salir del sistema, porque yo no creo que debo ser la única persona que al haber estado inmersa tanto tiempo, nos cuesta salir. Es como que la gente alrededor te tiende a agarrarte, ¿no? Y el sistema mismo muchas veces te tiene preso, y digo a veces, ¿cuánto vale mi tiempo, no? Somos seres eternos, obviamente, pero ¿cuánto cuesta ver salir el sol, no? Digo, son cosas que no tienen precio y nadie te puede decir cuánto vale tu hora, ponele, ¿no? Entonces, yo creo que estoy mucho más que acompañada. Después lo que me pasa es que tengo sueños, viajo en los sueños. Eh, después de bueno, yo te contaba que me dijeron tenés que hacer teatro, hice teatro y no fue ¿Cierto? nadie. Y no fue nadie. ¿Y sabés cuántas entradas vendí? Por internet, porque después fue gente y compró en la boletería. 11 entradas. Y el número 11 es el número que me viene guiando por este camino. Tanto así que me prestaban un auto y el kilometraje me decía uno, 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 uno. O sea, y yo digo, bueno, debe tener alguna otra misión. Yo ese día creo que me terminé de dejar de morir el ego, ¿no? Un día anterior que yo veía por internet que había vendido 11 entradas, sentí lo que todos dicen que Jesús sintió cuando iba a la cruz, ¿no? Eh, yo no lo creo así, pero sentí ese vacío de decir, Dios, ¿por qué me abandonaste? Si plantaste en mí, uy, se me pone la piel de gallina, si plantaste en mí esta semilla, ¿por qué me vas a dejar sola en el escenario? Ese día, mi ego terminó de morirse y yo reconocía que había un Dios, pero que no estaba conmigo. Entonces empecé a tener, bueno, vengo teniendo sueños de hace rato son viajes sálmicos con respecto a la muerte, pero después te lo voy a contar eso. Entonces, esa noche, a los 2 días, sueño que estaba en el teatro y que le decían, mamá, no vino nadie, yo voy a levantar la función, no lo voy a hacer. Y de repente empiezo a ver sombras en los asientos del teatro. Y sombras como que si alguien se iba a sentar, pero no se veía el ser. Entonces me di cuenta que ese teatro había estado lleno, pero porque había estado lleno, porque era el símbolo de que tenía un acompañamiento mucho más profundo que las personas que realmente habían ido, ¿no? Entonces retomé la misión de decir, yo tengo que seguir. Eh, fue un sueño, yo lo digo, son sueños vívidos, ¿no? Porque la experiencia no solo ocurre cuando estamos despiertos, en los sueños también te dejan la experiencia. Solamente uno tiene que dedicarse a leer la vida entre líneas, a leer los sueños entre líneas, para poder así aprender. Con los viajes sálmicos respecto a la muerte, me pasó, tengo un compañero que falleció hace unos años con toda su familia en un accidente de tránsito. Sí, fue muy triste, había podido abrazarlo porque nos habíamos juntado por fuera del trabajo y le había agradecido todos esos años hermosos. Trabajamos 17 años juntos y él fallece. Entonces estuvimos todos muy mal mucho tiempo. Yo le preguntaba, Pablo le decía, yo no entiendo qué es la muerte, qué es la muerte, me costó mucho tiempo entenderlo. ¿Qué es la muerte? Hasta que una noche lo veo venir y me subo al auto con él en el que había tenido el accidente y ocurre el accidente. Y de repente nos, nos despertamos, nos levantamos como si nada. Y estaba el auto, entonces nos subimos al auto y agarramos otra vez el camino. Pero esta vez el auto se empezó a desvanecer. Las cosas que había arriba del auto se empezaban a desvanecer y uno seguía estando presente y empezamos a caminar por un camino
para mí era como de ripio, y empezaba a llegar gente que conocíamos, y empezábamos a abrazarlo, y la completitud que sentí en ese sueño, en era como que no me faltaba nada, y yo miraba para atrás todo lo que había quedado, y si bueno, de alguna manera se iba a acomodar, porque la felicidad era absoluta, y sentir más y más felicidad, eh, bueno, ese fue el sueño que cambió mi forma de ver la muerte, ¿no? Seguimos vivos, pero cuando uno dice, bueno, seguimos vivos, y después, ¿cómo asimilás esa información igual? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es leerlo, otra cosa es que lo tengas en el cuerpo. Y el segundo viaje que tuve fue que sentí que me moría ahogada, y de repente veo a mi mamá, me sentí ahogada porque veía los peces, veía todo, y yo me estaba ahogando. Y voy a lo de mi mamá no ve, voy a lo de mi hermana y mi hermana no me escucha. Y digo, entonces, ya me morí, todo esto fue antes del teatro, ya me morí, digo entonces. Y de repente estoy caminando otra vez al lado de mi mamá, le digo, ya pasó el teatro, ¿no? Y me dice, sí, ya pasó el teatro. Y me di cuenta que había estado teniendo esa sensación del desprendimiento del alma en la muerte, y la sensación del habitar, el que no te vean ni te escuchen, ¿no? Y el seguir vivos. Eso es el mensaje, seguimos vivos y seguimos en un campo de energía y de evolución más allá. Son todas experiencias muy profundas que me han pasado, y seguramente me olvido como la activación del corazón, que he visto como giraban alrededor de mi corazón como eh, argollas plateadas. Bueno, pero todo esto me ha pasado yo viviendo en pleno ruido, pero siempre siendo una buscadora de respuestas. Seguramente me olvide alguna que otra experiencia, pero lo más importante es darnos cuenta que no somos los que nos contaron, que somos mucho más, que somos seres poderosísimos, que podemos abrir nuestro corazón, callar la mente, conectar con una fuente superior, y a partir de ahí empezar a vivir esta experiencia como lo que realmente es, ¿no? Un camino de aprendizaje. Wow, me impacta pensar todas las cosas que has percibido de manera natural, como dices tú, entre el ruido, cuando la gente tiene que trabajar durante años y años técnicas, meditación y demás para poder sentir Mm, un atisbo de algo. Está claro que a nivel espiritual hay mm. algo en ti ya de fábrica que te empuja. Y bien, Sí. Carolina, mm, ¿qué mensaje dirías tú? Em, A ver cómo te planteo esto, porque me llamó la atención al inicio de la entrevista cuando estabas hablando, que incluso te emocionaste, del mensaje ese que te llegó del poder de la intención, Sí. de cómo ese mensaje de alguna manera cambió tu vida, ¿no? ¿Cómo la transformó? ¿Cómo aplicas tú el poder de la intención en tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que has entendido y asimilado en ti ese conocimiento? ¿Y cómo puede aplicarlo la gente que está escuchando esta entrevista? Es que es fantástico descubrir que ser creador está innato en nosotros, que solo hay que recordarlo. Es hermoso sentir que uno puede crear la vida que uno quiere tener mediante un factor que no está dentro del sistema y que está habilitado para todos, y que es la intención. Y la intención es lograr enfocarse, ¿sí? Enfocarse en lo que uno quiere de corazón, ¿no? Porque es fácil hablar, pero no se trata de hablar, se trata de vibrar con lo que uno quiere y de abrirse al campo de posibilidades que existen, porque en nuestra línea hay montones de Carolina, pero hoy estoy siendo esta que habla contigo. Entonces, enfocarse y empezar a caminar. Vos tenés un sueño, empezá a caminar y animate, porque en el camino yo digo, hay un montón de ángeles. Los ángeles no solo, o los ángeles o los seres especiales, no solo están por fuera de esta dimensión, hay muchos en la tierra. Entonces, cuando uno empieza a caminar, eh, aparecen, aparece todo.
Yo tengo un libro materializado, o sea, yo algo que tuve en mis pensamientos, lo pude llevar a un papel y lo explicás cómo yo, una persona que estaba comprándose 10 carteras porque no sabía para qué vivía, pudo expresarse y pudo tener un libro. Y yo todavía no lo puedo creer. Entonces, podemos llevar nuestra imaginación, porque nuestros pensamientos son energía, al plano material. Somos magos, somos creadores de lo que queramos. Solo hay que enfocarse, hay que mirar para el frente y sobre todo vivir sin miedo. Vivir sin miedo es muy importante. Las vibraciones de nuestros pensamientos y de nuestras emociones son muy importantes cuidarlas. Por eso hay que cuidarse de con qué uno está, hay que amarse a uno como es. Somos todos perfectos porque somos así para poder resolver otra cosa, ¿no? Entonces, sí, cuando descubrí que uno puede crear sin dinero, la verdad que a mí se me abrió un mundo fantástico. Hoy soy una escritora, hoy doy conferencias. ¿Y cómo fue con plata? No, fue cuando me animé, fue cuando saqué el miedo, fue cuando dije lo que tengo en la mente, lo puedo plasmar en algo, fue cuando me saqué los miedos, me saqué las sombras. Y encima la gente, por ahí, como me pasaba a mí, digo, cuando uno tiene un problema no sabe cómo resolverlo. Y no hace falta resolverlo. Cuando uno tiene algo que le duele, solo hay que traerlo a conciencia. Por eso te digo que es importante ver cómo uno reacciona para traer esa reacción a un origen, traerlo a conciencia y ¡fa! Se disuelve. Es tan sencillo como eso, ir sacándose las mochilas de la vida. Basta de victimizarse, hay que tomar acción. Que uno puede descubrirse, uno puede iluminarse. Acá está mi amigo Buda, pero todos podemos llegar a eso. Todos. Lo importante es cómo uno está haciendo. Lo importante de todas las experiencias en la vida y de todos los escenarios de esta ilusión es verse como uno está haciendo para poder a partir de ahí ver qué lo debilita o qué lo hace embroncar para resolverlo, ¿no? Y para volver al centro y estar en paz. Me quedo con eso de empoderarse y no victimizarse, que así todo va caminando. Y Exacto. hay una pregunta que muchas personas se formularán, Carolina. Me imagino que tú misma te la habrás planteado, porque yo creo que todos pasamos en algún momento por preguntas similares de esta índole. Y es que en el tema de las presencias espirituales, ¿no? Con las que tú te comunicas, ¿cómo distingues una verdadera guía espiritual de la imaginación o de los deseos personales? ¿Cómo sabes que verdaderamente lo que estás viviendo es real? Por empezar. Ujú. Del otro lado, en la evolución espiritual, no hay dualidad. Entonces los mensajes son puramente de amor. Por empezar eso. Y yo me pasó de eso, de preguntarme, ¿me estoy volviendo loca? ¿Me estoy volviendo loca? Pero cuando uno tiene que evaluarse siempre, ¿no? Cuando tu vida se vuelve cada vez más coherente, entonces no podés decir que esto es imaginación, porque tu vida se va acomodando. Por el otro lado, el tema que también me llevó a preguntarme, porque yo hablo todo el día. Ahora creo que tengo unos días de descanso, que estoy escribiendo mucho, pero tampoco de descanso, sino que bajo información. Pero llegué a un momento que hablaba todo el día y yo les decía, pero ¿cómo puede ser que yo esté todo el tiempo hablando con ustedes, sin abrir canal, sin decir yo, Dios, no sé qué? No, no, todo el día. Entonces, claro, ellos me explicaron que no existe, que el tiempo que nosotros vivimos no es el tiempo de ellos. Estamos conectados, así que en mi caso, ¿no? Tan todo el tiempo conectada, porque es como que para ellos el tiempo nuestro es un suspiro. Entonces, es como, imagínate que para nosotros en la vida son 80 años, para ellos son 3 horas en otro nivel, en otra dimensión. Y también he conocido otra parte en esta duda que me generaba todo, porque yo iba y me decía, mamá, tirame el tarot. Y nosotros tiramos el tarot así, y salió esta carta y bueno, más o menos adivinamos, así, de casero. Bueno, porque yo dudaba de todo, y una tarde entré a mi departamento y empiezo a ver todo negro. Todo un lugar negro, 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 que siempre lo veo cuando yo estoy en el astral. Negro, negro, negro. Y es un lugar negro iluminado. Y veo
tres triángulos dorados, pero invertidos. Esos triángulos vienen como remolinos de atrás y se me paran enfrente. Y eran tres personas altísimas. Y me decían, Carolina, ¿hasta cuándo vas a seguir dudando de lo que está pasando? Es real, porque a mí me pasaba lo que vos decís. Uno duda de todo, pero tiene que entender que la imaginación, los sueños, son herramientas, son las herramientas del ser. Que desde chicos nos los hacían para jugar, pero no, hay que darse cuenta que es muy importante utilizar, volver a esa pureza del niño y poder abrir esos canales nuevos, la de los sueños y la de la imaginación. Te iba a decir algo más con respecto a eso. Bueno, se me fue. Vendrá, no te preocupes, que aquí todo lo que tenga que llegar va a llegar. Y si no, tú me interrumpes, ¿vale? Que lo importante Bueno, tú eres la que está aquí para compartir. Pues otra cosa que te quería preguntar es que, y me corriges si me equivoco, que has vivido experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias trascendentes. Es que has vivido de todo y se va a quedar la entrevista corta para todo lo que tienes que compartir. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué has aprendido sobre la vida y la muerte a través de esas experiencias? Ya comentaste antes la experiencia respecto, que me pareció muy significativa, respecto a ese compañero que falleció y cómo tras ese sueño entendiste también un poco cómo era ese funcionamiento de la muerte, que además me llamó mucho la atención la escena del coche, cómo se iba quedando atrás, cómo se iba como volatilizando de alguna manera y tú exacto, exacto. permanecías, ¿no? Como que el mensaje se entiende, pero quiero entenderlo en más profundidad. Todo lo que has aprendido respecto a la vida y la muerte, que puedas Bueno, compartir, sí, obviamente, somos seres eternos. Solamente vinimos a jugar, como mi próximo libro, a lo va a jugar. decir el juego el juego de la experiencia. Ven, hay que empezar a despersonalizar lo que nos pasa y a entender que el mundo lo construimos desde adentro, que el mundo es un reflejo de lo que uno está haciendo. Entonces, el único encargado de cambiar el afuera es uno empezando desde adentro. Somos, como te dije, seres eternos, seres energéticos. Este mundo es energético, todo es energía. Por eso, lo que te decía de poder intencionar, manifestar, materializar, porque al ser todo energía, podemos, mm, una especie, no me gusta la palabra manipular, ¿no? Pero podemos nosotros, mediante nuestra forma de vibrar y nuestros pensamientos altos, podemos Crear nuestra cambiar el realidad. mundo material. Exacto, exacto. Nadie está condenado a pasar por esta vida siendo víctima del mundo. Nadie. Pero sí destaco que esos momentos donde uno se siente vacío, donde uno se siente en plena oscuridad, son los momentos bendecidos del despertar. Son momentos necesarios para abrir los ojos. Y si uno no los abre, ahí vuelve la vida con otra experiencia, con otra gente, con otra cara, pero lo mismo, a tocarte eso que a uno le duele para poder sanar y para poder evolucionar. Eso, este mundo es energía, despertemos, ¿no? Podemos cambiar la realidad, podemos modificar todo lo que uno quiera siempre y cuando arranquemos de adentro, que es lo más difícil. El mundo no se cambia desde afuera, no. Primero empezar por uno y vas a ver cómo todo se modifica y todo cobra sentido y empezás a encontrar el hilo de la vida y decir, me pasó esto por tal cosa y mirá lo que aprendí acá y todo se vuelve maravilloso. Un día te despertás y decís, wow, esta vida es hermosa, wow, hoy puedo aceptar todo lo que me toca porque tiene un para qué. Ese es el próximo libro que sale, el para qué me duele la vida, ¿no? Muchas veces me he sentido arrodillada en un cuarto oscuro, muy triste, y yo me preguntaba por qué, y las preguntas correctas empiezan con el para qué, ¿no? Donde encontramos un sentido a lo vivido, bueno, aquí te digo, la recompensa es enorme. Entonces, lo principal es que somos seres creadores de realidades.
somos seres energéticos, somos eternos, no morimos, entonces no hay a qué tenerle miedo. Y entender que vivimos, dos formas de vivir, desde el ego y desde el ser, que en un punto es hermoso integrarlas, pero que este es un mundo egoico. Entonces, cuando empezamos a investigar qué es el ego, empezamos a sacarnos capas, 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 y a descubrirnos, yo no sabía quién era Carolina, ni me conocía. ¿Y cómo quería conocer el mundo entero? Si ni sabía quién era, ¿no? Iba atrás de lo que los otros pensaban y lo que los otros me habían dicho que tenía que ser, ¿no? Hoy te encuentro una Carolina que es, va creciendo y sabiendo quién es y respetándose y amándose, porque también hay tantos conceptos que integrar, ¿no? El amor propio. Qué maravilla el poder amarse, pero el poder amarse implica amarse y respetar al otro también, ¿no? Porque cuando uno descubre lo importante de pasar las experiencias que pasa, también respeta las decisiones y las experiencias de los demás. Entonces, qué sé yo, se vuelve todo tan maravilloso que la vida es un festejo, y solo está esperando, la vida está esperando que recordemos quiénes somos. Hay una chispa encendida en uno esperando a que uno diga, ¿y ahora quién soy yo? Si no soy mi cuerpo, si no soy mi nombre, mi cuerpo es mi primer vehículo, mi primer bien material en esta experiencia. El resto es una ilusión. Pero bueno, es un hermoso camino que emprender porque no tiene fin. El teatro, como mencionaste al inicio, al final. Pues bien, centrándome ahora en tu libro, Carolina, el primero, porque has mencionado ya varios que van a ir saliendo, que he Sí, anotado aquí sí. algunos ya irán saliendo y bueno, me imagino que podremos hablar de ello en más profundidad, pero me quiero centrar en el despertar del alma. ¿Cuál fue la necesidad interior que te ha llevado a escribirlo? Porque sé que los libros posteriores, tal cual has mencionado aquí, son canalizados en fin, que son mensajes que a ti te han llegado de, en fin, en ese estado de conciencia expandida. ¿Es el despertar del alma un libro canalizado también? ¿O El desper- simplemente estás compartiendo una experiencia de ese despertar espiritual? ¿Qué es el despertar es del ambas alma? cosas. Muy El bien, despertar del alma es un libro que justamente te nombra eso, el despertar, que hay que despertar, que estamos dormidos. Eh, es un libro canalizado, lo escribí en 3 horas, si bien cuenta muy poquito de mis experiencias, porque lo importante fue que en ese momento encontré la misión de mi vida, que es decirle a alguien que hoy no tiene más ganas de vivir o que no tiene ganas de respirar. ¿Me entendés a lo que me refiero? Son crisis muy profundas, a decir, vamos, que sí que hay otra realidad, que si no encajas en este mundo es por algo, que no, ¿me entendés cuál es la realidad? Este perfectamente. sistema, bueno, entonces, en ese libro me encargué de hablar de esa noche oscura del alma, del silencio del alma, ¿no? De ese camino a donde emprendemos y que nadie te puede acompañar, porque es un camino de absoluto resguardo, ¿no? De donde ya las decisiones, las emociones de los demás, lo que los demás quieren de uno ya no cuentan. Entonces uno emprende un viaje absolutamente en soledad. Y bueno, hablamos eso de qué es el ego, de qué es el ser, del lenguaje, del alma, ¿sí? Del lenguaje del alma, de la imaginación y de los sueños y de lo importante es que estar en conexión, ¿no? Eh, También habla de que somos eso, un cuerpo energético, de que uno dice, sí, los chakras, y bueno, pero a partir de los chakras empieza ese campo energético que es inmenso, donde nosotros podemos empezar a manifestar si empezamos a sanar las sombras. Entonces este libro va apuntado a eso, a empezar a sanar las sombras, encontrar el punto cero donde podamos empezar a construir, a salir de la programación, a sacarnos el personaje que construimos para sobrevivir cuando éramos niños y necesitábamos amor, necesitábamos que nos acepten. Construimos algo que no éramos nosotros y que hoy de grandes lo seguimos teniendo, pero no nos damos cuenta, es lo que nos hace reaccionar y sobrevivir.
bueno, cuando llegamos a ese punto cero y nos sacamos ese traje, empezamos a tener el orgullo de conocernos y decir mucho gusto, y me emociono cuando te lo digo, me encontré por fin, ¿no? Es fuertísimo, pero no nos conocemos. Eh, a partir de ese momento de darnos la mano y decir, bueno, hasta acá llegamos con todo lo que traíamos, porque teníamos que encajar, porque teníamos que tener amor y recordarnos quiénes somos. Y recordarnos que somos seres completos, que no nos hace falta nada y que todo se nos va a dar para vivir la experiencia que tengamos que vivir y que el despertar es algo para todos. Solo falta que reconocer esa chispa, ¿no? También este libro le habla al que no tiene fe en nada. Yo creo que el creer y la fe es algo muy importante Estoy de porque te acuerdo. hacen, sí, la fe y el creer te hacen sobreponerte a todo, ¿no? En lo que quieras creer, digo, es una energía tan poderosa y este libro también le habla a aquel que quiere salir, pero no tiene fe en nada. Y yo digo, vos igual le podés pedir al universo, porque te responde. A mí me tarda 24 horas en responderme, pero a todos nos llega una respuesta en forma de canción, en forma de libro, en forma de algo que uno sabe, ¿no? De la intuición, qué importante que es la intuición para nuestra vida, porque es eso que uno sabe, pero no sabe cómo lo sabe. Es el camino del alma, reencontrarse con muchas cosas que tenemos olvidadas, pero es lógico porque entramos en un velo, porque entramos en este juego y en esta programación que viene de hace muchísimos años, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y desde el mismo hecho que, por ejemplo, hay que casarse. ¿Y por qué hay que casarse? Digo, muchas personas no encontramos parejas. Eh, y bueno, pero está bien así la vida también, porque ya no buscamos afuera, ahora tenemos todo dentro. El primer paso es callar la mente, emprender el viaje, empezar a buscar y habitar el corazón. Y me gusta eso de no tener miedo a salir del sistema, a no encajar. Está bien ese mensaje porque es verdad, todos estamos viviendo siempre en una lucha continua por no quedarnos atrás, ¿no? Por ser parte verdaderamente del sistema. Y bien, ya para no abusar de tu tiempo, pero sí es verdad que sé que tienes información privilegiada, porque si canalizas a diario, pues vamos, y además en estos momentos tan convulsos que estamos viviendo en muchos aspectos, ¿eh? Tanto guerras, tanto como los cambios climáticos, terremotos, en fin, todas estas cosas que parece que el planeta se está quejando o está de alguna forma llamando la atención. Mucha gente se pregunta qué nos espera. eh, y claro, desde un punto de vista esperanzador, porque no queremos digamos, que el miedo se extienda, sino todo lo contrario, que hay que subir la vibración, hacer que la gente pues esté más optimista, más feliz. Entonces, no se trata de que me digas una utopía, pero bueno, cosas que se pueden ir viendo, información esperanzadora que pueda animar a ese despertar de conciencia para esta nueva humanidad de la que tanto se habla. Yo creo que se viene, sí, eso es porque información que yo percibí y que después lo escuché en otros lados, digo, wow, mira, es información que existe, ¿no? En una conciencia. Eh, yo creo que ahora se vienen momentos bastante bravos, ya lo estamos viviendo. La Tierra está elevando su energía y requiere de nosotros, pero nosotros para nosotros mismos. Yo que te digo, sí, va a ser duro, va a ser difícil, porque cuando uno no emprendió el camino antes, después le toca emprenderlo obligadamente, ¿no? Pero va a ser un camino que después de pasar ese momento de la incertidumbre, que es lo más difícil caminar, va a ser un momento maravilloso, porque
Sí, hay muchas cosas que en este mundo no se entienden, ¿no? Y cada uno le pondrá su respuesta según su perspectiva de cómo percibe la vida, los gobiernos, las catástrofes y demás. Pero sí sé que se viene un despertar masivo y que ese despertar, después de pasar un momento muy profundo de dolor, se viene con mucha satisfacción, ¿no? Digo, hay que animarse a seguir, hay que animarse a vivir, hay que animarse a decir este paso por esta tierra no fue en vano. Y eso, ¿no? A no sentir que esta vida no es vivida, a no sentir que me espera la muerte y yo no hice nada, ¿no? Se vienen muchos momentos de reflexión, pero como te digo, no hay un único punto de vista para las cosas que suceden, sino que cada uno está marcado por sus propias experiencias, ¿no? Pero sí, yo creo que hay mucha gente que se está preparando para recibir, porque antes muchos íbamos a la iglesia y ahora descubrimos que Dios y que el poder habita en uno, así como afuera, uno ve a Dios afuera, Dios está dentro de uno, ¿sí? Pues sí. Y sí, está claro que se vienen tiempos convulsos, no solo por lo que estamos viendo, sino los miedos también, la inteligencia artificial. Hay tanta, la gente tiende siempre a ponerse en un punto de vista catastrófico, ¿no? Ante lo nuevo, ante lo desconocido. Pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que no necesariamente todo tenga que ir a peor, sino que a veces es como la casa, ¿no? Cuando vas a limpiar, que haces un desorden tremendo y descolocas todo para luego hacer una limpieza profunda. Pues como que puede estar pasando algo similar. Y bien, Exacto. para ir terminando, Carolina, mi última pregunta es que si puedes dejar un único mensaje a las personas que están viendo esta entrevista, en base pues, a los temas que hemos tocado, o en fin, tu propio criterio, que, algo que tú consideres relevante, que tengas total libertad para, en fin, para expresarte. Perfecto, sí, quiero decirle que pregunten al universo que está deseoso de que nosotros querramos saber más, que presten atención, que lean la vida entre líneas, que despersonalicen los problemas. El mundo no está en contra de uno, el mundo está intentando que uno despierte. Abramos los ojos, somos mucho más de lo que nos contaron, somos seres poderosísimos, hasta podemos con el pensamiento transmitir energía. Entonces, nuestro cuerpo es una antena de energía y todo lo que está fuera de nosotros es lo que está dentro. Entonces, empecemos a ver qué tenemos alrededor, ¿sí? Para empezar a vernos a nosotros mismos y decir, así estoy viendo. ¿No? El cambio empieza por uno y a dedicarse a uno, a utilizar esa energía que uno da muchas veces para el afuera, enfocarse en nuestro crecimiento, en nuestra expansión, que ninguno es un ser especial, somos todos especiales, todos podemos canalizar, todos podemos encontrar el camino de la evolución, solamente hay que despertar, digo yo, despertar de este sistema que nos tiene en un punto agarrados, ¿no? Y no nos da tiempo a nada. Parar la cabeza y volver al corazón. Y si uno no sabe cómo hacer, pedirlo, porque llega y eso te lo juro y lo prometo que llega. Y Carolina, para la gente que quiera ponerse en contacto contigo, para que comentes un poco pues el tipo de terapias que estás ofreciendo, si las ofreces presenciales, online, en fin, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Carolina Gastaldi Castaño es mi página de YouTube. Estuve en este camino, tuve que emprender con las redes sociales y en Instagram, Carolina Gastaldi C. Eh, y bueno, estoy, como te digo, aprendiendo y sí hago canalizaciones y canalizo en forma personal eh, para aquellas personas que necesiten y que no sepan.
dónde están, ¿no? Porque uno se encuentra muy perdido a veces y es difícil encontrarle la punta al ovillo de cantidad de problemas, ¿no? Bueno, sí se puede. Y obviamente que estoy a disposición para que me contacten por cualquiera de los dos medios. Pues perfecto. Esta información que acaba de proporcionar Carolina va a estar debajo de este vídeo, en la cajita de descripción. Pues Bueno, Carolina, ha sido un placer igual tenerte para aquí. mí, Espero que te hayas sentido cómoda en esta entrevista. sí, por supuesto. Muchas gracias. Un placer conocerte y espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Pues Un chicos, abrazo enorme. con esta información terminamos la entrevista de hoy. Gracias por ver el vídeo y un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Carolina.